Bueno, vamos a entrar ahora al tema de estructuras de datos. Vamos a ver que una estructura de datos permite almacenar un conjunto de datos, a diferencia de los tipos de datos primitivos que pueden almacenar un único valor. Me puse un poco nostálgico y fui a revisar a Ropero y rescaté el primer libro que utilicé allá cuando ingresé a la universidad por 1986 para el aprendizaje, en este caso, de analista de sistemas. Mi primer libro se llama, porque sigue existiendo, Algoritmo más estructura de datos. Fíjense, estructura de datos es lo que vamos a empezar ahora, igual a programa. O sea, la idea de este título es que todo programa requiere implementar algoritmos, que es justamente lo que estamos viendo. Cada problema que hemos resuelto, hemos dicho que hemos planteado un algoritmo, pero que un programa en realidad no solamente alcanza con la implementación de algoritmos, sino necesita un lugar donde se almacenen datos de una forma más organizada, y estas son las estructuras de datos. Ya vamos a ver que hay muchos tipos de estructura de datos. Estamos hablando de 1986, y si vamos a la Wikipedia, vamos a ver que este libro, que fue creado por Niklaus Weir, que es el creador de Pascal, luego creó allá a este libro por 1976. O sea, 11 años después todavía estaba muy vigente este libro. Pensemos ahora que los libros pierden vigencia 6 meses después de... porque va tan rápido los cambios en los lenguajes, en las características que se agregan, en los frameworks que aparecen. Pero los fundamentos, vamos a ver que de la programación han variado poco, digamos, se han ido agregando cosas, pero los fundamentos son siempre los mismos en los distintos lenguajes. Entonces vamos a ver lo que son las estructuras de datos, como le digo. Bueno, hemos empleado variables de distinto tipo para el almacenamiento de datos. O sea, hemos visto variables tipo number, string, boolean, variables que no inicializamos, que tienen un define o que le asignamos null. Pero hay que tener en cuenta que todo este tipo de variables permiten almacenar un único valor. ¿Sí? Acá la altura 1.92 es number, o una string con doble o simple comilla, o una variable tipo boolean donde puedo almacenar true o false. Pero ahora vamos a entrar a la primera estructura de datos. La primera estructura de datos que vamos a ver en JavaScript son los array, o traducidos arreglo. Una estructura de datos fundamental del lenguaje JavaScript, y que prácticamente todos los lenguajes de una forma u otra permiten administrar estructuras de datos de tipo array. Un arreglo, vamos a ver que es una estructura de datos que permite almacenar un conjunto de datos. Con un único nombre se define el arreglo. O sea, el arreglo vamos a necesitar un único nombre. Por ejemplo, acá el arreglo sueldos. Y por medio de un subíndice hacemos referencia a cada uno de los elementos del mismo. O sea, a cada elemento se lo va a llamar una componente. El arreglo acá sueldos. Las distintas componentes, que son 5 en este caso. Por eso hablamos de que permite almacenar un conjunto. O sea, más de un elemento. Los tipos de datos primitivos permiten almacenar un único elemento. En cambio, las estructuras de datos de tipo arreglo, los array, permiten almacenar un conjunto de datos. ¿Cómo accedemos a cada elemento? ¿Cómo diferenciamos este elemento con este de acá? Por medio de un subíndice que sí o sí va numerado a partir de la posición 0. El primer elemento, sueldo subíndice 0. El segundo elemento, sueldo subíndice 1. Así sucesivamente. Veamos cómo la primera forma de cargar los elementos es en el mismo momento que definimos el array o arreglo. Acá defino el arreglo sueldos e inmediatamente le asigno, y utilizamos los corchetes y separo por coma los distintos elementos que se van a almacenar. Probemos en nuestro programa. Vamos a crear el programa 083. Vamos a hacer la estructura mínima de la página HTML y vamos a la zona donde podemos insertar nuestra aplicación. Vamos a ver la primera forma de copiar y veamos. Acá tengo definido la estructura de datos de tipo arreglo e inicializada inmediatamente con los 5 elementos. Para acceder a cada elemento lo hacemos a través de un subíndice. Entre corchetes indicamos qué elemento accedemos. Acá sueldo subíndice 0 hace referencia al valor 1200. Sueldo subíndice 1
al valor 750. Así sucesivamente lo podemos ver acá. Y si arrastramos, ahí tenemos el acceso a los 5 elementos del arreglo. Y tratamos de acceder a un elemento que no existe, por ejemplo el elemento de la posición 100 que no existe, debería devolvernos un undefined. Ahí tenemos el undefined. No nos da error, sino que nos devuelve el valor undefined. Sigamos viendo eso por medio de una estructura secuencial. Acá accedemos a los 5 elementos, una estructura secuencial. Pero podemos obtener o acceder a los elementos en forma más eficiente mediante una estructura repetitiva. Como sabemos la cantidad de elementos que tiene el arreglo, que son 5, por ahí lo más conveniente es accederla mediante una estructura repetitiva for. Entonces reemplacemos esto y mediante un for en el cual inicializo el contador índice en 0, mientras índice sea menor a 5, ya que estamos viendo acá que tiene 5 elementos, todas las veces incrementamos el contador en 1 y va a ser sueldo su índice 0 cuando índice valga 0, 1, 2, 3, 4. Porque cuando valga 5, 5 es menor de 5 da falso y saldría de la estructura repetitiva. Entonces esto debería dar el mismo resultado. Ahí tengo acceso a la impresión a los 5 elementos. Seguimos. Los arreglos vamos a ver que son objetos. Así como el objeto document es un objeto que tiene un método llamado write para imprimir. Vamos a ver de que esta variable sueldos en JavaScript es un objeto. Y si es un objeto puede tener seguramente métodos y propiedades. Vamos a ver qué son las propiedades. Los arreglos son objetos que tienen una serie de métodos y propiedades. La primera propiedad que vamos a utilizar se llama len, la cual informa la cantidad de elementos del arreglo propiamente dicho. Entonces vamos a hacer acá la impresión de la propiedad len. Si lo dispongo acá, debería mostrar un 5. Porque tiene 5 elementos nuestro arreglo. Cantidad de elementos del arreglo, 5. Si yo inmediatamente acá agrego otro elemento al arreglo y lo vuelvo a ejecutar, cargo el 1000. ¿Dónde está? Bueno, ahí perfecto y me muestra que tiene 6. Entonces, lo más conveniente, como yo acá he puesto un 5 y yo si sigo agregando valores, tengo el problema de que me va a imprimir los primeros 5 elementos, pero me dice que tiene 7. Lo más conveniente en vez de poner un 5 es usar esta sueldos.len. Entonces ahora ya va a ser este for genérico para recorrer todo el arreglo. Si nos fijamos ahí tenemos la impresión de todos los elementos hasta el 344 e eventualmente si cargo más valores se van a acceder dentro de ese for a todos los elementos porque con el atributo len tenemos acceso a la cantidad de elementos que tiene el arreglo. Bueno, es lo que yo planteo acá. Modifiqué el for, yo lo modifiqué acá, en el cual puedo acceder a la cantidad de elementos que tiene el arreglo. Vamos a ver que un arreglo puede almacenar valores de distinto tipo. O sea, no es obligatorio que sean todos numéricos. Acá vemos que defino el arreglo persona con 3 elementos, 2 string y uno numérico. Si lo probamos, entonces esa es una característica que tienen los arreglos. No todos los lenguajes utilizan la misma técnica de que sean de distinto tipo. Hay lenguajes como el lenguaje C que requieren sean de todos del mismo tipo los elementos. Acá en JavaScript yo puedo definir la componente 0 del arreglo con string, la componente 1 con string y la componente 2, 0, 1, 2 con tipo de dato numérico. Luego, si se acceden por medio de un subíndice, componente índice 0, será Rodríguez Pablo, podemos controlarlo que se imprime Rodríguez Pablo, el main o la segunda componente del arreglo y la tercera. Acuérdense que cuando quiero acceder a una que no existe esa componente me devuelve un define. Y tenemos un define. Volvemos a la componente 2. Si seguimos un poquito más, ¿cómo hacemos la carga de los elementos por teclado? Porque hasta ahora hemos visto que los creamos al arreglo directamente por asignación.
Un arreglo puede comenzar con 0 elementos y luego mediante el método push, así como tenemos el atributo len que devuelve la cantidad de elementos del arreglo, el método push agrega un elemento al final. Y vamos a realizar el primer problemita con arreglos. Además de esto, haber conocido un poco cómo se lo crea. Ahora hagamos, acá estoy definiendo la variable arreglo 1, que es un arreglo vacío. Acá lo creé directamente con 3 elementos, acá lo estoy creando vacío. Y después hago un for que se repite 5 veces y voy llamando al método push. El método push agrega un elemento al final del arreglo. O sea, después de ejecutarse una vez el for, si yo acá cargué un 10, el primer elemento del arreglo 1 tendrá un 10. Lo podemos probar justamente. Vamos a copiarlo. Pueden tipearlo ustedes. Entonces va a haber un for donde se va a repetir 5 veces porque quiero guardar 5 valores enteros en el arreglo. Y después voy a hacer un for que se repite según la cantidad de elementos que tiene el arreglo para imprimirlo. Probemos y ahí nos dice ingrese un valor entero. Yo voy a cargar el 10. Este se agrega al final. En realidad al final, como está vacío, el primero va a ser con el 10. Después voy a cargar un 20. Un 30, un 40, un 50. O sea, siempre se va agregando al final. Si yo lo imprimo, el primero que inserte fue el 10, segundo el 20, sucesivamente. El último número que inserte fue un 50. La impresión es como veíamos recién. Inicializo un contador en 0. Mientras ese contador, podríamos usar el while, pero por ahí para recorrer un arreglo es muy común usar un for, porque yo sé cuántos elementos tiene. Y me sirve, como se los accede a través de un subíndice que va numerado a partir de 0, uso el mismo contador del for para ir accediendo a los distintos elementos. ¿Sí? Carguemos, por ejemplo, los valores 6, 7, 8, 9 y el último elemento un 10. El último elemento del vector va a quedar con un 10. Bueno, hasta acá hemos presentado y es importante que vamos a empezar a trabajar ahora todo un conjunto de temas y de vídeos sobre estructuras de datos. ¿Sí? Hemos dejado todos los temas, se van a seguir utilizando estructuras secuenciales. Como estamos viendo, necesitamos una estructura repetitiva para cargar el arreglo, una estructura repetitiva para imprimir, pero ya dejamos de practicar en sí mismos nada más estructuras condicionales, repetitivas, para empezar a ver las estructuras de datos. La primera estructura de datos que estamos viendo es como les digo, es el arreglo. ¿Sí? Estaba viendo lo último que dejé acá escrito. Lo más común es que usemos esta sintaxis para crear un arreglo, pero eventualmente la pueden encontrar en otros documentos que utilizan el operador new y el nombre del objeto array, paréntesis abierto cerrado. No es común, es lo más conciso usar esa sintaxis, pero pueden encontrar esta otra sintaxis. Bueno, hasta acá el tema introductorio de estructura de datos y en particular la estructura de datos tipo array que vamos a empezar a ir avanzando y viendo. Gracias.